Bienvenidos quienes nos acompañan por primera vez y bienvenidos quienes nos ven a través de las redes sociales. Les voy a invitar a que nos pongamos en pie y busquemos en la palabra de Dios el Salmo 86, por favor. Salmo 86, y cuando lo encuentren nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Este salmo se le atribuye a David, y si no fue David, fue alguien que conoció muy bien por las cosas que estaba pasando David, y es muy del estilo de él. Ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, que él sufre bastantes tribulaciones y angustias en su vida, bastantes temores, y entonces él se acerca a Dios buscando socorro, a sabiendas de la misericordia de Dios, a sabiendas del poderío del Señor, y a sabiendas de la gracia que hay de Dios para darnos conforme a nuestras necesidades. Y él se acerca así. Primero él presenta su condición y dice: estoy abatido, estoy temeroso, estoy angustiado, y dice muchas cosas, y al final empieza así, y después él empieza con una narrativa de la grandeza de Dios, del poderío de Dios, y su angustia se disipa, su preocupación se hace a un lado para darle lugar al nombre glorioso de Dios, al portento de Dios que tenemos, a su magnificencia y a todo lo que él representa. Vamos a leer todo el salmo completo. Dice la palabra de Dios, Salmo 86, desde el verso 1, dice: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla a los que me aborrecen y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Y así nos acercamos nosotros en este día al Señor, con necesidades, con cosas que hay en nuestras vidas que nos atribulan, que nos angustian, pero conociendo a este Dios tan grande y tan maravilloso, que tiene misericordias nuevas cada día y tiene llenura a su diestra para dar conforme a lo que nosotros necesitamos. Vamos a iniciar el servicio, y acompáñenme a orar. Padre, en esta tarde noche venimos delante tuyo, Señor, reconociendo que somos como la nada y que nos queremos presentar delante del Creador de los cielos y la tierra, de todo lo que hay, al eterno y verdadero Dios. Y nosotros confiados, Señor, como David, de que tú conoces nuestras necesidades, en esta tarde noche, Señor, te las presentamos delante de ti. Y dejamos en tus manos, Señor, toda angustia, todo dolor, Señor. Tú sabes lo que nos aflige, lo que nos preocupa, Señor, lo que nos es tortuoso, Dios, lo que nos genera intranquilidad, Señor, lo que nos genera temor. Pero en ti estamos seguros, Señor. Tú extiendes tus brazos de amor alrededor de nosotros, Señor, y nosotros como polluelos nos acercamos debajo de tus alas, Señor. Ahí estamos seguros, Señor. Estamos en la torre fuerte, Señor. Estamos en el castillo seguro. Estamos en el refugio de la tormenta, Señor. Estamos contigo, Dios, y a eso nos debe de traer paz y nos debe traer seguridad, Señor. Ayúdanos a conocerte más y más, Señor, y entender la grandeza que hay en ti, Señor, la gloria que hay en tu poder, y poder nosotros entonces estar con paz en nuestro corazón, Dios. Y queremos, Señor, que como dice el Salmo,
tú afirmes nuestro corazón en ti para poderte honrar, Señor, para temer a tu nombre y caminar en rectitud. Enséñanos, Dios, cómo es que debemos andar y reconocer que tú eres Dios por sobre todas las cosas y en todo tiempo, Señor. Alabamos tu bendito nombre por siempre y siempre, Jehová de los ejércitos. Alabamos tu nombre glorioso, Jesucristo. Te alabamos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, ayúdenos a cantar como es debido la gloria de tu nombre, la honra que se merece, la dignidad que hay en ti, Señor. Amén. Amén. Entonces cantemos al Señor. Es el segundo, Viri. Enséñame, oh Dios, tu camino. Caminaré en tu verdad. Afirma mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Dios, tu camino, yo caminaré en tu verdad, yo corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, corazón, tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Nuevamente, porque eres grande, hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Amén. Seremos portadores de la gloria del Señor. Los cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos
es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Se haré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor, y el firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Amén. Seremos portadores de tu gloria, Señor. Estamos agradecidos porque tú has vencido, Señor, y fuiste a la cruz para salvarnos, Señor, llevando allí el precio de nuestros pecados, Señor. Dice la palabra que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros, para que pudiéramos así habitar contigo, Señor. Te estamos agradecidos. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es su cuerpo el pan, su sangre vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata, ha pagado el precio.
el Mesías, sobre todo es. Nuestra esperanza está en Él. Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz. Mi esperanza está en ti. Mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Jesús el Mesías, sobre todo es. Vamos a cantarle de cerca, porque a través de su sangre tenemos el privilegio de hacerlo. De tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios, al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Córonate con mi alabanza, tu nombre es
Tome su lugar, hermano. Y vamos a dar lugar al mensaje del día de hoy. Sí. Buenas noches. Gracias. Bueno, abran su Biblia en el capítulo 24 del primer libro de Samuel. Quienes vienen por primera vez, nada más recordarles que en esta iglesia estudiamos la palabra de Dios capítulo por capítulo y verso a verso, con el propósito de conocer el consejo de Dios de manera completa, y creo que eso es bueno para nuestra vida, edifica y crecemos en el Espíritu. Estamos estudiando nosotros el primer libro de Samuel. La semana pasada la semana anterior estudiamos el capítulo 23 y nosotros vimos ahí pues cómo la mano de Dios se hace presente cuando uno lo busca, cuando uno está sobre todo pues en obediencia, y esa es la manera como debemos presentarnos delante de Dios, no con altivez, no con orgullo, no con soberbia, sino humillados siempre, de rodillas, postrados delante de Dios. Vamos a orar. Padre Dios Todopoderoso y eterno, te damos gracias por permitir que estemos reunidos una vez más aquí en tu nombre, Señor, y te rogamos que abras nuestro entendimiento y prepares nuestro corazón para que la semilla de tu palabra caiga en tierra fértil y dé frutos en abundancia. Padre, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Pues bien, nosotros en este capítulo 23 del estudio anterior vimos cómo los habitantes de Keila pidieron ayuda a David para ser librados de un ataque de los filisteos, y vimos que David aprendió una gran lección, y en este momento ya no se deja llevar por sus impulsos, por sus razonamientos, ni por sus deseos. Al pedirle ayuda, bueno, él podría haber dicho: sale, vamos inmediatamente, vamos contra ellos, llevo todos mis hombres, pero muchas veces son decisiones apresuradas cuando las tomamos bajo nuestros propios razonamientos, y David había pasado ya tiempos difíciles a causa de la desobediencia, y ya no quería él más desagradar a Dios, sino que tuvo un costo muy alto, y entonces ahora, para tomar cualquier decisión en este momento, él decide primero consultar a Dios.
¿verdad? Les decía a alguien que es muy valeroso y muy impulsivo, inmediatamente hubiera dicho, sale, vamos. Y de pronto, ¿verdad? Es en caliente, como dicen. Otros pudieran haber dicho, no, yo, ¿por qué voy a ir? Que yo no, eso es asunto del rey. Vayan y díganle al rey que vaya a defenderlos. ¿Verdad? Había muchas maneras, pero David, él prefirió consultar primeramente a Dios. Y así nosotros aprendimos también que para nosotros tomar decisiones importantes en nuestra vida es preciso y es necesario primeramente tomar el consejo de Dios para saber si lo que vamos a hacer es algo de la carne o es producto también de la voluntad de Dios, para saber si es del Espíritu o es de la carne. Bueno, y dijimos, David no se deja llevar por sus impulsos cuando los hombres de Keila van a pedirle ayuda, sino que él consulta a Dios primero. David aprendió la lección y ya no decide por sí mismo, sino consulta a Dios primero en cada una de estas situaciones. Y así nosotros, ¿verdad?, decíamos que primero tenemos que aprender a consultar a Dios en cualquier cosa, por pequeña que sea. Es necesario consultar primero a Dios. Una persona a quien Dios delega su autoridad debe aprender a no solo tener una comunión con el Señor, sino también una buena comunicación. Es indispensable. Y cada vez que tengamos una opinión debemos llevarla al Señor y verificar si procede de la carne o es un sentir del Espíritu, como decíamos. Eso acontecía con David en ese momento, mientras Saúl, dominado por sus deseos de la carne, está determinado a ir a buscar a David para matarlo. A él lo único que le importaba era salvar su reino, era salvar su reputación, y descuidó muchas áreas de sus responsabilidades. En este caso, los de Keila estaban siendo atacados por los filisteos y él no estaba ahí para defenderlos. Él estaba concentrado en buscar a David para matarlo, porque él no quería perder por ningún motivo el reino. Y piensa que todo el mundo está conspirando contra él. Piensa que todos están equivocados menos él. Entonces toma muy malas decisiones, muy costosas, sanguinarias inclusive, y es un ejemplo de lo que no debemos de hacer. Saúl es un ejemplo de lo que no debemos de hacer, porque si no consultamos a Dios como él, vamos a caer siempre en las mismas equivocaciones. Piensa que todos conspiran contra él, y en el verso 15 dice: y viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Jores, en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Jores, y fortaleció su mano en Dios, diciéndole: no temas, no te hallará Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Para Jonatán, ser segundo, aún eso era glorioso para él, porque era el plan de Dios. No era un plan personal de David, ni era un plan personal de Jonatán, sino que era el plan de Dios, y para él era glorioso ser segundo. En la obra del ministerio nosotros podemos servir de muchas maneras, ¿verdad? Pero a veces nuestros impulsos, nuestra carne nos llevan a querer ser el primero. Queremos ser el foco de la atención, queremos ser quien dirija, quien tome las decisiones, pero lo mejor que podemos hacer es buscar a Dios y esperar en Él, porque si no, de lo contrario, es una equivocación tras otra. Pero los de Zif subieron para dar aviso a Saúl y darle los detalles del lugar donde se encontraba David. Y se levantó Saúl con todos sus hombres para ir a buscar a David,
pero también le avisaron a David que Saúl venía por él, y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Y Saúl oyó esto y lo siguió al desierto de Maón otra vez. O sea, no le importaba nada, él lo único que quería era encontrarlo para eliminarlo y salvar su reino. Y en el verso 26 dice: y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Ya los tenían a punto, Saúl iba por un lado su ejército y David por el otro, pero yo me imagino que Saúl dividió su ejército y mandó a unos por el lado contrario para poder encerrarlo, capturarlo y poder matarlo, y casi lo logra, está a punto de conseguirlo. Pero en el verso 27 dice: Saúl entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Es aquí donde nosotros vemos la mano de Dios, es donde Dios protege a Saúl y lo libra, ¿verdad? Y en el verso 28 dice: volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esa causa pusieron aquel lugar por nombre Selah Hamah-Lecot, que quiere decir la peña del escape. Es decir, la peña donde Dios salvó la vida de David. De ahí, pues, no solamente fue esa vez, sino ya varias veces Dios lo ayudó a librarse, porque el plan de Dios era que se consumara, pues, que David llegara a ser rey, y Dios estaba pendiente de que eso aconteciera así, a pesar de tanta adversidad, de tantas dificultades, de tantos problemas y tanta persecución. Y de esa manera nosotros terminamos ahí el capítulo 23 y entramos al versículo 1, donde vemos nosotros ahí en el verso 1 que dice: cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Inmediatamente, o sea, no sé cómo, pero siempre había alguien que daba aviso inmediatamente al rey de dónde se encontraba David, aún muchas veces pretendiendo ser sus amigos, o no teniendo nada en contra de él. Llegando el momento, pues la ambición, la codicia siempre perturba la cabeza, y pensaban aquí que ellos podían obtener un mejor rendimiento o mejor resultado yendo a avisar a Saúl. Así pensarían que serían premiados, ¿verdad? Y que les daría, pues, tal vez dinero o algunas riquezas. Aquí tenemos a David otra vez en el desierto, otra vez huyendo de Saúl, otra vez bajo las circunstancias adversas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pasa que Dios está llevando en David un proceso de maduración. Dios está preparando a David a través de las circunstancias, y David no reniega, no se vuelve contra Dios, sino al contrario, eso lo fortalece más en su carácter, más en la fe y en la virtud, y también en la paciencia. Eso es madurez, eso lo va madurando, y aprendió a guardar su corazón delante de Dios, y aprendió a depender más de Dios, porque ya vimos nosotros anteriormente las consecuencias de la desobediencia, cuando quiso hacer las cosas de acuerdo a sus planes. Y en el verso 2 dice: y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fueron en busca de David y sus hombres por las cumbres de las peñas de las cabras monteses. Saúl ya no puede más con este asunto, y está ahora sí ya determinado a resolverlo de una vez por todas.
Ya se cansó de perseguirlo, de intentar matarlo una y otra vez, y decía, no puede ser, ¿cómo es posible? Yo soy el rey, yo tengo un enorme ejército de más de 6,000 hombres, ¿cómo es posible que se pueda escapar una y otra vez? Pero lo que no sabía Saúl era que David no estaba solo, sino que Dios protegía a David. Y ya no podía más con el asunto y quiso resolverlo de una vez por todas y manda a llamar a los mejores 3,000 hombres de todo Israel. Hace como una selección como de lo mejor y tráiganlos porque ahora sí los voy a necesitar. Y va en busca de David y sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses, dice ahí. Y va a buscarlo en las cumbres más altas y en cada piedra de los peñascos de las cabras monteses. Así se llama a estos peñascos de las cabras monteses. Son una raza de cabras que tienen una garra especial en sus pezuñas que pueden ellos escalar alturas muy, muy grandes y inclusive si está inclinado, ellas no tienen buen equilibrio, tienen agarre, tienen equilibrio y no se caen. Pueden inclusive pararse sobre una piedrita pequeña ahí con sus 4 patas y alcanzar los brotes de los arbustos que pudiera haber ahí entre las montañas en el desierto. Tenían pues habilidades especiales este tipo de cabras. Y vemos cómo Dios está pendiente de toda su creación y dota hasta a las cabras de lo que ellas necesitan para sobrevivir ahí. Y así como guarda también a las cabras monteses, así guarda también a David en ese momento. Entre los peñascos de las cuevas lo guarda del quemante sol del desierto y el helado frío de la noche. David, en medio de todas estas circunstancias, sabe que Dios es su guardador y que su socorro viene de él, y clama a Dios, como dice en el Salmo 121: no daré tu pie al resbaladero. Dios sabe lo que necesita David y lo guarda y lo protege. Y luego dice el verso 3, dice: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Dice cubrir los pies, cubrir sus pies es un eufemismo que se usa como para decir algo grotesco con palabras suaves, ¿verdad? Para que no se escuche muy sí. Entonces usaban ellos ese eufemismo, ir a cubrir los pies. Había unas cuevas grandísimas donde cabían muchos hombres, pero los pastores las usaban para dar descanso a las grandes rebaños de cabras y resguardarlas del sol por un rato y darles un descanso. Eran rebaños de muchísimas ovejas, de 1,000 o 2,000 ovejas o cabras que ellos encontraban ahí descanso. Para eso se usaban. Y también se dice que en estas cuevas, debido a la persecución, se escondieron algunos pergaminos de los libros originales, ¿verdad? Y había una señal que daba el pastor que resguardaba ahí sus ovejas, lanzaba una piedra desde fuera, y el escuchar todas las cabras, escuchar el sonido, entonces ellas sabían que era hora de salir, y salían. Eran rebaños muy grandísimos y salían todas las ovejas cuando escuchaban esa piedra. Y
cuentan que un pastor, al querer sacar sus ovejas de la cueva, lanzó la piedra, pero se escuchó como que rompió algo, se escuchó que algo crujió, como que golpeó en algo hueco, y fue a ver, y lo que encontró fue que había un cántaro. Yo creo que las mismas cabras raspando descubrieron ahí el cántaro, y fue roto, y ahí se encontraban los pergaminos de las escrituras. Y estos hombres pues los vendieron, en vez de vender uno grande, hicieron muchos, los cortaron y vendieron más. El único que encontraron completo se dice que es el libro de Isaías. Es el libro de Isaías, el único que encontraron en ese momento ahí completo. Y bueno, son historias también que a veces conocemos. Y dice que entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Tal vez llegó pues él ya muy apresurado. La cueva estaba vacía, pero ya llegó él muy apresurado, y ya creo que está sudando, y le pidió pues ahí a sus guardias que le detuvieran pues su espada, sus cosas, su escudo, su espada, su escudo, sus cosas. Les dijo, pues deténganme aquí estas cosas, y les dijo, ustedes no necesitan venir conmigo. Ustedes no necesitan venir conmigo, pueden esperar aquí afuera. Y él entró a cubrir sus pies. Pero resulta que David y sus hombres estaban ahí adentro de la cueva, y podían ver que Saúl había entrado a la cueva, ya que la pupila de sus ojos se había adaptado un poco a la oscuridad de la cueva. En tanto que Saúl, él no podía ver, él estaba casi totalmente oscuro, porque él venía de entrar del resplandor del sol a un lugar oscuro. No puede ver, tarda un tiempo en adaptarse y poder ver algo. Pero David y sus hombres ya tenían buen rato adentro, ellos ya podían ver con claridad quién había entrado. Y vieron que entró Saúl, y los hombres de David sorprendidos decían a David, esta es tu gran oportunidad para deshacerte de tu gran enemigo. Erróneamente los hombres de David pensaban así. Y en el verso 4 dice, entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Ellos le pedían, fue muy difícil para David refrenar a sus hombres de matar a Saúl. Ellos tal vez le hacían señas, hey, ya lo tienes a la mano, ya es tu gran oportunidad. No, él les decía, no puedo hacerlo, y tal vez ellos le decían, dame chance, a mí yo le doy. No, fue muy difícil para David poder refrenar, a reprimir a sus hombres también, porque ellos sabían que aparentemente en alguna ocasión anterior le había prometido a Dios a David, he aquí entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y ellos creían que este era el cumplimiento de esa promesa, y que David necesitaba alcanzarla, que era una promesa de Dios para David. Pero si se fijan ustedes bien, Dios nunca le pidió que lo matara, nunca le pidió que hiciera eso, y David no lo hizo lo que sus hombres le pedían, sino que se acercó cuidadosamente y cortó la orilla de su manto. Tal vez él entró y ya pues se quitó dejó la capa allá afuera con los soldados, y le dijo, ustedes pueden esperar aquí si quieren, no necesitan entrar. Y entró, y ya adentro pues ya se quitó su túnica tal vez, y la dejó a un lado en una piedra, pero David podía ver, y lo tomó y lo cortó.
Cuando dice que después de esto se turbó su corazón, quiere decir que por un momento pasó por la cabeza también consumar la muerte de Saúl. Por un instante, así como un reflejo, ¿sí? Como por un reflejo, porque dice el verso 5, después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y de pronto pensó, ¿lo haré o no lo haré? Y se acordó que Dios nunca le pidió que matara a Saúl y solamente cortó la orilla del manto, un pedazo le cortó del manto. Entonces, sabía que él había sido ungido para ser rey de Israel, pero quitar a Saúl del camino no le correspondía a él. Eso era asunto de Dios. Él tenía que respetar a Saúl como autoridad, aunque no estuviera haciendo bien las cosas. Y a nosotros nos cuesta trabajo a veces sujetarnos a la autoridad, someternos a la autoridad, porque en lugar de tener una actitud de sumisión, tomamos una actitud de juicio, y es donde ya no coincide, ya eso no es bueno. Y esto que hizo David de refrenarse y refrenar a sus hombres es el comportamiento de un verdadero creyente. Así deberíamos de actuar todos cuando se nos presenta la prueba, se nos presenta la circunstancia. Dios quiere que todos seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Recuerden que en estos capítulos estamos viendo también puntos acerca de la autoridad y la sumisión que nos ayudan a entender más ese concepto. Entonces, ¿qué nos define a ti y a mí como creyentes conformados a la imagen de Cristo? ¿Qué nos define? ¿La calcomanía en el auto? ¿O la playera que dice aquí que trae el pescadito? ¿O aprenderte algunos versículos de memoria? ¿Qué quiere Dios que salga de nosotros en el momento de la prueba? Aquí David expresa los rasgos de una verdadera humildad y misericordia. Cuando Dios te prueba, no es porque Dios no sepa lo que hay dentro de ti, sino es para que tú te des cuenta de lo que hay dentro de ti. Porque es difícil para nosotros poder vernos a nosotros mismos en nuestro interior. Pensamos que todo lo hacemos bien, que actuamos de la manera correcta, que nosotros estamos bien y todos están mal. Pero el orgullo y la soberbia son una venda que cubre nuestros ojos y no nos permite ver, ni tampoco entonces podemos escuchar la voz de Dios. Y nos conducimos por nuestra propia prudencia, por nuestros propios pensamientos. Y decíamos en estos principios que hemos visto acerca de la autoridad y de la sumisión, nos damos cuenta que no podemos actuar bajo nuestra propia voluntad. Dios tiene un hijo primogénito que se sometió como primicias, pero Dios espera que todos sus hijos sean conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y si hay una iglesia en la tierra que verdaderamente se someta a la autoridad de Dios, Él tendrá testimonio del reino y Satanás será derrotado. Satanás no se preocupa por nuestra obra, pues cuando estamos en el principio de la rebelión, actuamos independientemente, no tomamos en cuenta la voluntad de Dios y Él se ríe de nosotros. Satanás se ríe porque dice, míralos, ni siquiera tengo que, ni siquiera tengo que
ponerles ninguna trampa a ellos solos por sus propios deseos egoístas, caen en sus propias trampas. David no actúa de acuerdo a sus propios impulsos o sus pensamientos, sino que estos son cautivos a la obediencia del Señor. Si la iglesia no es sumisa, es imposible que los demás se sometan al evangelio. O sea, si nosotros no somos sumisos, con nuestro ejemplo no vamos a permitir que los demás puedan llegar. Porque la mejor manera de predicar el evangelio es con nuestro ejemplo. Por ahí dicen, palabras son enanos y hechos son gigantes. Entonces, con los hechos podemos nosotros convencer, pero no con las palabras. Si nuestra actitud no es congruente con lo que pensamos, con lo que decimos y con lo que hacemos, es un laberinto sin control. Y también nuestra mente deja de argumentar y nuestros corazones para dejar de tomar decisiones. Nuestra boca necesita de ser disciplinada para dejar de hablar. A veces siempre queremos nosotros tomar la palabra y decir lo que pensamos. Es bien difícil para nosotros como creyentes quedarnos sentados y callados. Pero tenemos que comenzar por algo. Tenemos que llevar a cabo pues un inicio para llevar a cabo un cambio verdadero en nuestra vida. Debió ser muy difícil para David refrenar a sus hombres para que no mataran a Saúl. En ese momento estaban gobernados por los deseos de venganza y los impulsos de su corazón. Era la gran oportunidad que estaban esperando. No podían desaprovecharla según sus propios razonamientos. Eso era lo que debía hacer David. Pero David les dice, la venganza es de Dios, no mía. Llegamos al verso 6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Está mostrando un absoluto respeto a la autoridad delegada de Dios, aun cuando la autoridad no esté haciendo lo correcto. La tierna conciencia de David es notable. Muchos solo se habrían turbado por no haber tomado la oportunidad de matar a Saúl. Quizás sus hombres se sentían más mal por no haberlo matado que por haber hecho lo contrario. ¿Verdad? Se lamentarían, era nuestra oportunidad y la dejamos así. No, pues la riega, pues es que estaban gobernados por sus propios impulsos, por los deseos de la carne, por los deseos de su corazón. David solo cortó la orilla del manto y sin embargo su corazón se turbó. Aún con eso que hizo, se turbó su corazón. ¿Por qué? Porque el manto era un símbolo de autoridad real de Saúl. Y David se sintió mal con justa razón, según el corazón de Dios, de haber hecho algo contra la autoridad designada de Dios sobre Saúl. Con solo haber cortado un pedazo del manto, el espíritu lo redarguyó y le dijo, ¿qué estás haciendo, hombre? Y reaccionó, se turbó, quiere decir que de pronto no supo qué hacer
Y eso nos puede pasar a nosotros cuando no estamos llenos de la presencia de Dios. Cuando no estamos en la palabra de Dios, no estamos constantemente en su voluntad. Podemos actuar de esa manera. La palabra de Dios es el instructivo también para nuestra vida, de cómo debemos conducirnos y cómo debemos de actuar. Si ustedes se fijan, cuando van ustedes y compran un aparato eléctrico, bueno, trae su manual, trae su instructivo y modo de uso. Cómo se usa correctamente. Así para nosotros, la palabra de Dios es el instructivo que nosotros necesitamos en nuestra vida para conducirnos correctamente de acuerdo a la voluntad de Dios, no de acuerdo a nuestros propios deseos, no de acuerdo a nuestros propios impulsos, no de acuerdo a nuestros deseos egoístas. Porque si no, pues ¿qué caso tendría la ley? La ley nos previene, no nos amenaza y nos muestra las consecuencias. Y la vimos con David, cuando David actuó por su propia prudencia, cuando tomó decisiones personales y no consultó a Dios. Cuando los hombres de David vieron su piedad y cómo quería agradar a Dios en todo, sus corazones fueron reprimidos de hacer cualquier cosa contra Saúl. Si David era su líder, si David era su guía, bueno, la actitud de él los hizo reflexionar y refrenarse de sus impulsos, refrenarse de sus deseos egoístas. Y el verso 7 dice: así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Me imagino pues que no se dio cuenta, hasta ahí no se dio cuenta. Estaba oscuro, lo que le cortaron un pedazo del manto, lo que pudo haber sentido fue haber sido el frescor del viento. Se puso el manto, pero pues ya le faltaba un pedazo y no sé, hasta ese momento no se había percatado de lo que estaba aconteciendo. Y salió de la cueva y siguió su camino. Tenía David un gran respeto por Saúl, a pesar de que éste trataba de matarlo. Aun cuando el estado de Saúl era de pecado y de rebelión contra Dios, David seguía respetando la posición que tenía como rey ungido de Dios. Quitar a Saúl del camino no le correspondía a David, eso quedaría en manos de Dios. David sabía que algún día sería rey y sabía que además que no era bueno derribar al hombre que Dios había colocado en el trono, no era bueno. Si David hubiera asesinado a Saúl en ese momento, él mismo hubiera sentado un precedente para que en el futuro alguien más hiciera lo mismo con él. Iba a ser un riesgo. Van a decir eso, pues es válido. Eso lo hizo David, ahora vamos a hacerlo con él. Pudiera haber sido muy peligroso. Y llegamos así al verso 8. Dice, podemos titular del verso 8 en adelante, misericordia. Todo esto es misericordia lo que acontece del versículo 8 en adelante. Verso 8 dice: también David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia.
no le reclamó, no le reprochó, no le amenazó, ni le advirtió. Le tuvo un gran respeto, inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Aquí David muestra lo que es un hombre conforme al corazón de Dios. Dios quiere que así actuemos nosotros también. Cuando se nos presente la circunstancia. El perdón a veces es muy difícil. A veces se puede decir de palabra, pero sigue quedando algo de resentimiento y hasta podemos decir, yo te perdono, pero hay un Dios, ¿verdad? ¿Y qué quiere decir eso? Que hay algo que arde dentro de su corazón y la falta de perdón, el resentimiento, el odio, eso es tenemos que aprender a soltarlo. Es como soltar una brasa al rojo vivo de nuestras manos. Así. O sea, de raíz, borrón y cuenta nueva. Y como David, del juicio se encarga Dios. Porque si no, de lo contrario, vamos a estar sufriendo y sufriendo y sufriendo. La otra persona con la que tenemos el problema, ella anda pues como muy campante y sin ninguna preocupación de nada, y nosotros atormentándonos por lo que me hizo, por lo que me ofendió, por lo que haya acontecido. Entonces, el problema es para uno mismo y tenemos que aprender a soltar esa brasa al rojo vivo que quema nuestras manos. Lo que hace David ahora después de perdonar la vida de Saúl es más admirable que matar a miles y 10,000. ¿Se acuerdan cuando David era victoriado y cantaban: Saúl mató a sus 1000, pero David mató a sus 10,000? Esto es más admirable todavía. Cómo Dios fue trabajando en David, fue madurando, fue creciendo. Esos años en el desierto no fueron en vano. Pasar por una tribulación, pasar por tiempos malos, dentro del plan de Dios, tiene un propósito, tiene un plan. A veces podemos decir: ¿por qué a mí? Una tras otra. ¿Y por qué aquellos que se portan bien mal y les va bien y yo que me esfuerzo y que trato y que aun con mis debilidades y trato de permanecer en el camino, me pasa una cosa y otra? Acuerden, el juicio le pertenece a Dios, no a nosotros, como dijo David. Esto es más admirable, dice, al inclinar su rostro en tierra. Ahí nosotros estamos viendo un ejemplo de sumisión y una gran confianza en Dios. Y se hizo totalmente vulnerable ante Saúl. Y Saúl podía haberlo matado ahí, podía haberlo matado en ese momento, pero David ya lo había desarmado en su corazón. Ya no tuvo argumentos, ya no tuvo elementos para matarlo en ese momento, lo desarmó totalmente en su corazón. Entonces Dios lo protegería y cumpliría su promesa, que se cumplió, que David llegó a ser el rey.
Dios puso a Saúl en las manos de David, no para matarlo, sino para tener misericordia y perdonarlo. Yo creo que esa era la graduación de David. ¿Cómo iba a responder en esas circunstancias? Realmente Dios no lo puso en sus manos para que lo matara, sino para que lo perdonara y tuviera misericordia. Nosotros encontramos muchos ejemplos de misericordia en la palabra de Dios. Es algo que no podemos dejar de lado, es algo que debemos tener presente en nuestra vida. Y nosotros vamos a Proverbios 3. Proverbios 3, verso 3 y 4. Y nos dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Esto que hizo David, halló gracia delante de Dios, porque era lo que Dios esperaba que hiciera. Y halló gracia delante de Dios y delante de los hombres, delante de sus propios hombres, de su propio ejército. Dijeron: oh, no lo hizo. Guardó su corazón delante de Dios. Y vamos a otro Proverbio 11, verso 17. A su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo, que es lo que decíamos. La misericordia trae su recompensa, mientras que la crueldad o la venganza atormenta a sí mismo y pierde la paz. No hay ninguna paz ahí. Y avanzamos al Proverbio 25, aquí mismo. Proverbios 25, 21 y 22. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. Esto fue lo que le provocó David a Saúl cuando lo perdonó. Cuando se inclinó después, al seguirlo, inclinó su rostro en tierra y le dijo: mi Señor. Eso amontonó ascuas en la cabeza de Saúl y lo desarmó. Si vamos, por favor, a Lucas 6. Lucas 6, 27. Pero a vosotros los que oís, os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Saúl, Lucas 6, 27. Saúl aborrecía a David,
le tenía pues una gran envidia, un gran celo, porque era el único que podía quitarle el trono. Todo lo que se debía hacer con un enemigo, David lo hizo. Y ahí mismo adelantito en el verso 36 de Lucas 6, verso 36, sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. David pensó, Dios es misericordia, y yo tengo que ser misericordioso. Ahora regresamos poquito a Mateo 5:7. Nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Dios tendrá misericordia de quien tenga misericordia. Salmo 57:1. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Decíamos nosotros que pasamos tiempos de dificultad, tiempos de tribulación, tiempos de desierto donde no vemos descanso, donde no vemos la luz. Nos agotamos. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. 2 veces le ruega a Dios que tenga misericordia. Sabe lo que eso significa y sabe que es lo que Él necesita. Y yo lo necesito también. Salmo 63, ahí, 2 páginas adelante. Salmo 63:3. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alaban. La misericordia vale más, la misericordia de Dios vale más que nuestra propia vida. ¿De qué sirve nuestra vida si no hay misericordia? Sería vano, sería hueco, sería como címbalo que retiñe solamente. Salmo 117. Salmo 117, 1 y 2. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. La misericordia de Dios es para siempre. Y para nosotros es nueva, como dice la palabra, cada mañana. Aunque le hayamos fallando, aunque el día anterior la regamos y nos equivocamos y ya no podemos, nos venció las circunstancias, nos vencieron, pero precisamente es el momento de clamar misericordia. Cuando David estaba en el peor punto del apuro, es cuando él clamaba a Dios. Cuando más sentía la necesidad de que Dios tomara el control de su vida,
Cuando más perdido se sentía es cuando más lo necesitaba. Así nosotros también debemos buscarlo en nuestra mayor necesidad. Dice en un salmo, creo 142, no, Salmo 42, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma por ti, oh Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, imagínense. Un ciervo en el desierto quiere decir que ya cuando ya todo está perdido, cuando ya no hay oportunidad, cuando ya no ve esperanzas, es cuando David saca de su corazón y no sabe cómo decirle a Dios que lo necesita. No sabe decirle con palabras qué es lo que necesita. Por eso le dice, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma por ti, oh Dios. Sálvame. Y Dios es misericordioso y lo restaura y lo rescata una y otra vez. Aunque falló una y otra vez David, más adelante vamos a ver todo el desastre que hizo con sus errores, pero es que es humano. David no es Dios. Y nosotros también nos equivocamos. Pero debemos aprender a corregir. No es lo mismo tropezar y caer en el lodo y levantarse y tratar de seguir adelante, a que caer y quedarse ya para siempre. Decir, no, pues no puedo. Ya la regué y no puedo, eso es muy difícil para mí. Aquí ya me quedo. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Vimos hasta el versículo 8 y puntos importantes, 2 puntos importantes que podemos rescatar hasta aquí es que el argumento más importante para saber quién es Dios en tu vida es lo que sale de ti cuando enfrentas una prueba. David perdonó a Saúl y tuvo misericordia. Eso fue lo que salió de él, misericordia. Sale de ti lo que hay dentro de ti. Cuando te das un martillazo en la mano o un golpe, ¿qué sale de tu boca? David mostró también un gran respeto por la autoridad. Y si buscamos nosotros Romanos 13, del 1 al 7 vamos a ver. Sométase toda persona a la autoridad, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos.
Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. No es un mandato. Esto es un mandato. No es que si quieres, pues lo voy a hacer cuando me nazca. Si me nace lo hago y si no, no. Como el ejemplo de la niña que le dijeron que le compartiera su helado con su hermanito, y le dijeron, ¿por qué no le das? No, porque soy envidiosa. No le doy porque soy envidiosa. Así me hizo Dios. Entonces, es un mandato, no es si queremos o no queremos, o no es si la persona nos agrada o no nos agrada. No nos agrada si la autoridad está haciendo lo correcto o no está haciendo lo correcto, lo que nosotros pensamos, eso es independiente. Cuando actuamos fuera de la autoridad, Satanás se ríe de nosotros. Punto 2, ya para terminar. La única constante en la vida es el cambio. Ante el cambio tenemos que cambiar nuestra conducta. Ahora, la distancia es un acto de amor, ¿cierto? Hay que adaptarse a los cambios. David tuvo que adaptarse a los cambios. ¿Recuerdan? Pasó de cuidar las ovejas en el monte al palacio del rey, y después de vivir en el palacio del rey, ¿a dónde? Al desierto, a la soledad. Y después del desierto, otra vez al palacio del rey, pero ahora ya como rey tenía que pasar ese proceso de maduración en su vida. Tenía que dejarse conducir de acuerdo al plan de Dios, no de acuerdo a sus deseos. De esa manera, pues, terminamos hoy nuestro estudio. Quedamos en el verso 8 y continuaremos más adelante. Vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias por que has hablado hoy a nuestra vida, Señor, y
nos redarguyes con tu palabra y nos amas, y es por eso que nos reprendes. Gracias, Padre, por mostrarnos el camino de la verdad. Gracias por que eres misericordioso cada día con nosotros en nuestra vida. Somos débiles y somos frágiles, Señor. Por eso te necesitamos. Y te rogamos que nos fortalezcas por medio de tu Espíritu, Señor, para vencer las batallas de cada día. Padre, te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie. Justo como leíamos hace un rato acerca del Salmo, es decir, como el siervo, necesito de ti, Señor. Como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor, como el siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Y tenemos, recuerden, servicio.